Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 1 de la ayudantía 5. Esta pregunta apareció en un control, de hecho apareció en un control cuando yo estaba dando ramo. Ya me tocó a mí este control. La pregunta dice lo siguiente. La presión que el viento ejerce sobre las aspas de una turbina eólica se modela como una fuerza por unidad de longitud que varía linealmente con la altura F sub i, que depende de z, es igual a alfa por z. Aquí tenemos una fuerza distribuida triangular, ¿ya? Que varía con respecto a z. Y está multiplicada por alfa. Alfa es una constante cualquiera, ¿ya? Entonces esto es como una función lineal, ¿cierto? Una recta lineal. Y entonces, a medida que vamos aumentando en z, ¿cierto? Esto es z arriba, hay más fuerza, ¿ya? Empieza a aumentar de manera lineal. Por eso tenemos este triángulo aquí, ¿ya? Entonces dice, si esta fuerza actúa de forma perpendicular a la superficie de las aspas, esta es la superficie, entonces es perpendicular, o sea, más i en la figura. ¿Dónde está el eje y? Este es el eje x, eje z, eje y va hacia la pantalla. Entonces, esta fuerza de aquí está aplicada hacia la pantalla, ¿ya? O sea, como así, sobre las aspas de la turbina, ¿ya? Hacia la pantalla. Se le pide determinar los vectores de fuerza y momento resultante en la base de la torre, el punto O, producto del viento. Esto es una fuerza de viento, ¿ya? Aspas con ángulo θ con respecto a la horizontal, como se ve aquí, θ, y aquí también hay θ, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, básicamente nos piden encontrar las reacciones, ¿cierto? La fuerza y momento en la base em, de esta turbina, ¿ya? Aquí esto uno lo puede ver como un empotramiento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tiene las tres reacciones, ¿cierto? Dos fuerzas y un momento, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, aquí hay dos formas de hacerlo, este ejercicio, y lo voy a hacer con las dos formas. Este video va a ser un poco diferente, aquí ya les tengo la pauta hecha, solamente voy a ir explicando la pauta, ¿ya? Porque igual es un ejercicio largo y prefiero hacerlo de manera ordenada viendo la pauta, ¿ya? Entonces, la primera forma sería lo siguiente. Podemos definir un nuevo sistema de referencia para perdón, un nuevo sistema de referencia para facilitar los cálculos, ¿cierto? Entonces, aquí está nuestro sistema de referencia, aquí está el punto O, ¿cierto? Lo que podemos hacer para hacerlo más fácil es dejar nuestro sistema de referencia aquí, en este punto, ¿cierto? Y trabajamos con este largo. Igual lo pueden hacer aquí, ya, lo pueden dejar acá, pero es más fácil hacer este nuevo sistema de referencia. Entonces, eso vamos a hacer, ya. Em, lo vamos a llamar como x' y z'. Z va a seguir siendo, o sea, este va a ser nuestro nuevo punto de origen, ¿cierto? Entonces aquí hacia arriba tenemos z' y acá nuestro x' está así, diagonal, ¿ya? En la misma dirección de las aspas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar el nuevo sistema de referencia con el original, ¿ya? Entonces aquí sabemos que aquí a cada lado tenemos una longitud L y esto tiene una altura H, ¿ya? Entonces tenemos que relacionar nuestros x', z' con x y z utilizando estos parámetros, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero podemos ver que z, que es todo esto, aquí estoy viendo un punto cualquiera sobre las aspas, ¿ya? Ahora, mi x recorre las aspas. Puede ir así o así. Entonces yo tomo un punto cualquiera, ¿cierto? Sobre una aspa. Y em, esa coordenada z va a ser igual a z', ¿cierto? Z' más todo esto que es h. H en la altura hasta el punto medio, ¿cierto? Entonces, z' más h es igual a z. Ya. ¿Y la fuerza cómo cambia? La fuerza, ¿se acuerdan que antes era alfa por z, pero ahora hay que dejarlo como en función de z'? Entonces, en vez de z, colocamos
z' más h. Entonces sería alfa por h más z'. Y sigue actuando en i, ¿ya? Hacia la pantalla. También podemos definir lo siguiente. Este lado de aquí, este z, podemos calcular como x, sí, x por el seno de teta, ¿cierto? O aquí lo tengo como tengo el seno de teta despejado. O sea, el seno de teta sería este lado de aquí, perdón, este de aquí, ¿cierto? Dividido en la hipotenusa. Entonces sería z' dividido en x', ¿cierto? Y puedo despejar z' igual a x' por el seno de teta. También puedo calcular el coseno, que sería este lado de acá, dividido en la hipotenusa, que es x'. Pero ¿cuánto es este lado de aquí? Este lado de aquí es simplemente x, de mis coordenadas originales, ¿cierto? Entonces, despejando x me queda como x' por coseno. Entonces encontramos la relación entre z' y z, z' y x' y x y x', ¿cierto? Y también dejamos la fuerza en función de z', pero también podemos dejar la función, esta fuerza, en función de x', ¿cierto? Porque ahora z', yo lo puedo reemplazar aquí, ¿cierto? O sea, tengo el x' seno de teta, lo puedo reemplazar acá y me queda así. Entonces, ahora tengo la fuerza, cómo varía la fuerza con respecto a x. Entonces, sé, si es que me paro aquí, ¿cuánto vale la fuerza? Acá, 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 acá. Solo reemplazando en x'. ¿Ya? ¿Y x' varía entre qué valores? Si es que aquí está mi origen, varía entre menos L hasta L positivo, ¿cierto? También lo que pueden hacer es dejar su origen aquí. Entonces x' varía de 0 a 2L, ¿ya? Lo mismo, pero tienen que ser consistentes, ¿ya? Entonces, veamos cuál sería la fuerza resultante. ¿Se acuerdan que yo les dije en la ayudantía del miércoles, a los de mi sección, que la fuerza resultante de una carga distribuida simplemente es el área de esa fuerza, de esa carga distribuida? Entonces, nosotros vimos en la ayudantía que teníamos una viga con una fuerza, una carga distribuida rectangular. Entonces, la fuerza resultante, ¿cierto? La fuerza resultante de esa carga va a ser simplemente el área del rectángulo. Aquí tenemos un triángulo, entonces cambia la cosa un poco, ¿ya? Entonces, lo que hicimos aquí fue integrar, ¿ya? Entonces, porque sabemos que la integral calcula el área bajo la curva, o sea, el área, ¿ya? Y también lo hacemos así porque solamente queremos, dice aquí, esta fuerza tenemos que considerarla solamente en las aspas de esta turbina, ¿ya? O sea, la fuerza de aquí hasta acá. No nos interesa lo que está aquí abajo, ¿ya? Es por eso que la fuerza, la resultante va a ser la integral de la fuerza, ¿cierto? Distribuida entre menos L y L. O sea, a lo largo de todo este tramo de aquí, ¿ya? Entonces, con dx', estamos recorriendo x', ¿cierto? Y esta es la fuerza, simplemente la reemplazo, ¿cierto? Y calculo la integral. Bueno, calculo, esto es una integral simple, ¿cierto? Aquí sería el alfa lo dejé afuera, me queda la integral de h es hx' más el seno de teta es constante, la integral de x' es x' al cuadrado medios. Todo esto entre L y menos L, reemplazo, y si se fijan, acá, cuando yo reemplazo en el x cuadrado, L me queda L cuadrado medios por el seno de teta, ¿cierto? Menos, después reemplazo este menos L, pero menos L al cuadrado es nuevamente L, aquí me queda L al cuadrado medios, ¿cierto? Entonces se me va, esto entonces al final va a ser 0, ¿ya? Siempre que tengan aquí la integral de una variable elevado a un número impar, entonces aquí está elevado a 1, también funciona si está elevado a 3 o a 5, ¿cierto? Cuando está elevado a un número impar y varía entre dos límites de integración donde uno es el negativo del otro,
es el inverso aditivo del otro, esto siempre va a ser 0, ¿ya? Por esta misma razón. Y entonces esto va a ser 0, simplemente reemplazamos aquí, sería h por L menos h por L, o sea, 2HL por el alfa en I tongo, en la dirección I. Entonces ya, encontramos nuestra fuerza resultante, ahora tenemos que encontrar el momento con respecto al punto O, ¿ya? Entonces el momento significa, sabemos esta fórmula, ¿cierto? El momento va a ser R cruz F, pero yo no puedo llegar a hacer R cruz F con esto porque no sé dónde está aplicada en verdad. Uno podría calcularlo, pero eso va a ser la forma 2. Entonces, en la forma 1 lo vamos a hacer así. Vamos a hacer la integral, nuevamente entre menos L y L, de R cruz F. ¿Y qué es R? ¿Se acuerdan que es la posición donde está aplicada la fuerza? Y esto es R. ¿Ya? Y R varía a lo largo de estas aspas. ¿Ya? Entonces, R en este caso, como de manera genérica, tenía coordenadas X en X y Z en Z, ¿cierto? Aquí tiene coordenada X, ¿cierto? Esto es X. Y, o sea, esto. Y esta altura de acá es, perdón, es aquí, Z, ¿cierto? Pero tenemos cuánto vale X y cuánto vale Z, ¿cierto? X nos dio X' coseno y Z nos dio H más X' seno, ¿cierto? Eso lo calculamos arriba. Entonces, ahora calculamos el producto cruz. Esto es R y esta es la función F, ¿ya? Esta es la fuerza. Entonces, primero tomamos este término, multiplicamos por este otro término. Entonces, los valores acá se multiplican y tenemos que es X cruz I. X cruz I es Z positiva. Y aquí se multiplican estos valores y estos valores, ¿ya? Después tenemos este término multiplicado con este término. Z cruz I es menos X, por eso hay un menos X acá. Y estos números, estos términos se multiplican acá, ¿ya? Y los separé en dos integrales diferentes, ¿ya? Y aquí tengo la resta, porque me dio Z cruz I es menos X, ¿ya? Entonces, ya, estos son integrales, ustedes saben calcular integrales, simplemente la desarrollan, ¿cierto? Y aquí hay muchos términos que se van, como por ejemplo, este se va, ¿cierto? Esto también, por lo que dije recién, está elevado a 1 y varía entre menos L y L, y aquí también. Estos no se van, este tampoco, eso hay que calcularlos, pero son polinomios, son muy fáciles de calcular, ¿ya? Y al final el momento les queda así, ¿ya? Y acuérdense de no sumar todo junto, ¿ya? Porque aquí hay términos en Z tongo y términos en X tongo, ¿ya? Ojo con eso. Y eso sería el momento, ¿ya? Ellos nos pedían calcular la fuerza resultante y el momento resultante en 0. Aquí está la fuerza y aquí está el momento, ¿ya? Esta es la forma 1 de calcular la fuerza y el momento, ¿ya? Si se fijan, esto es más como algebraico, con ecuaciones, con integrales, es como más relacionado a cálculo. La otra forma es más relacionada a geometría, en verdad, ¿ya? Entonces está la otra forma. Entonces aquí tengo el dibujo, y lo que les quería mostrar aquí es, ya, tenemos que calcular nuevamente la fuerza resultante, el momento resultante de esta carga de viento sobre las aspas, ¿ya? Solo aquí. Entonces yo aquí tracé una línea para mostrar que es solo acá. Pero si se fijan, yo cuando trazo esta línea, corta aquí a esta fuerza distribuida. O sea, la fuerza distribuida que a mí me sirve, lo que me interesa en verdad, es este tramo de aquí. Este tramo de aquí, como pueden ver, no es un triángulo, es un trapecio, ¿cierto? Entonces sería algo así. Entonces aquí tengo las aspas, esto de aquí, ¿ya? Y lo que está en rojo es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada aquí tiene un lado, ya no parte así, no parte la punta del aspa, ya no es un triángulo, ya tampoco es un rectángulo así, sino que es un trapecio. Aquí aumenta
Y aquí este lado es mayor que este otro lado. Ya, ¿y cómo sé cuánto valen estos lados? Bueno, viendo la función, ¿cierto? Yo sé que la función varía linealmente con respecto a z. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo llego al punto h, esto es la altura h, ¿cierto? La fuerza sería alfa por h, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, partamos con este punto de aquí, o sea, acá. Tengo que ver cuál es esta altura de aquí, ¿ya? Yo sé que esta longitud es L, ¿cierto? Y esto de aquí sería L por el seno de teta, ¿cierto? Este teta de aquí. Entonces, esta altura de acá, que es la que me resta, la que yo necesito, ¿cierto? Para saber cuánta fuerza hay en ese punto, sería todo esto, h, menos esto de aquí, que es L por el seno de teta. Esa sería esta altura. ¿Y cuál sería la fuerza entonces? Sería alfa por esa altura que obtuve acá. Entonces sería alfa por h menos L seno de teta. ¿Ya? Y al otro lado es lo mismo, pero es con más. ¿Por qué? Porque aquí tengo h, aquí tengo L seno de teta. Entonces aquí sería toda esta altura. Sería la suma. Sería h más L seno de teta. ¿Ya? Y todo eso multiplicado por alfa porque estamos viendo la fuerza. La fuerza es alfa por z. ¿Ya? Perfecto. Entonces tengo los dos lados del trapecio y dijimos que la fuerza resultante es el área de la carga distribuida. Entonces sería el área del trapecio. ¿Cuál es el área del trapecio? Para los que no saben, es la semisuma de sus lados multiplicado por la altura. Ya, entonces si esto fuera A, esto fuera B, esto fuera, no sé, H, el área va a ser igual la semisuma, o sea, A más B dividido en 2, por H, por la altura. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos aquí. Este es el área del trapecio. Sería la semisuma de sus bases, o sea, primera base, esta, más segunda base, este de aquí, dividido en 2, por la altura. La altura sería este tramo de aquí, y este tramo de acá sería 2 veces L, porque esto es L y esto es L. Entonces sería 2L en I, ¿ya? Hacemos la multiplicación, de hecho este término se va con este término, y el 2 se va con 2, y queda alfa h más alfa h, 2 alfa h por L en I. 2 alfa h L en I, y si se fijan, es el mismo resultado de aquí arriba. ¿Ya? Ahora el momento. Para el momento podemos dividir el trapecio en un rectángulo y un triángulo. ¿Ya? Eso es más fácil para el momento. ¿Por qué eso? Porque necesitamos encontrar el punto, el centro de gravedad de esta fuerza, de esta carga distribuida. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía, aquí voy a dibujar, no sé, una viga, ¿cierto? Tenía una carga distribuida acá, ¿cierto? Digamos que está un poco chueco, pero se entiende. ¿Ya? Entonces yo después calculo la fuerza resultante, me dio una fuerza acá puntual, y esa fuerza aquí puntual, ¿dónde la coloco? En el caso de la iontía pasada era un rectángulo, entonces era justo en la mitad, porque ese era como el centro del rectángulo. Pero aquí yo tengo un trapecio, entonces ¿dónde coloco esta carga distribuida? Perdón, esta carga puntual que es la resultante de esta carga distribuida. Entonces, para hacer eso, en el caso del trapecio hay una fórmula para calcularlo, pero como no es muy bonita, entonces mejor dividir el trapecio en un rectángulo y un triángulo. ¿Ya? Entonces, este es el trapecio original, todo esto, ¿cierto? Y lo divido en un rectángulo acá y un triángulo que está encima de ese rectángulo. ¿Ya? Entonces, este lado de aquí es el mismo lado de antes. Este, alfa por h menos L seno de teta. Y este lado de aquí, solamente acá, sería 2 alfa L seno de teta. ¿Por qué? Porque yo después cuando sumo esto con... este es un rectángulo. O sea, este lado de aquí es igual a este, que es este lado de acá. Entonces cuando sumo este con este, obtengo
todo eso. Y si lo suman, les va a dar el alfa por h más L seno de teta. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el momento que produce el rectángulo y el momento que produce el triángulo. Y sumar esos dos momentos y obtenemos el momento total. ¿Ya? Entonces partamos con el momento del rectángulo porque es más fácil. El rectángulo sabemos dónde está aplicada su fuerza, ¿cierto? Está justo en la mitad. Entonces, primero calculamos la fuerza, ¿cierto? Porque sabemos que el momento es distancia, la distancia por fuerza, ¿cierto? El punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Entonces, o sea, R por F. Entonces, F, que es la fuerza, es el área de este rectángulo, ¿cierto? Y el área de este rectángulo sería este valor de acá por 2L. O sea, este de aquí, este lado, esta altura por la base, que es 2L. ¿Ya? Esa es la fuerza. Y es por H, porque aquí está, esto es H, ¿cierto? Esta es la distancia desde el punto O de abajo hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Por qué es H solamente? Porque está aquí aplicada la fuerza. Está justo en la mitad. ¿Por qué? Porque es un rectángulo, ¿cierto? Entonces está justo en la mitad. ¿Ya? Y entonces por eso se multiplica por H. Y si hacen la regla de la mano derecha, aquí suben, ¿cierto? Y después van hacia la pantalla. Entonces sus dedos giran hacia la pantalla y su pulgar apunta en esa dirección y ese sentido. Nosotros habíamos definido aquí X positivo hacia la derecha, entonces aquí como va hacia la izquierda es X negativo. ¿Ya? Igual lo que pueden hacer es, esta R está en Z y la fuerza está aplicada en Y. Entonces, Z cruz Y es igual a menos X. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, si es que no se manejan bien con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces este va a ser el resultado del momento. Aquí lo desarrollé. ¿Ya? Distribuí esto en esta resta. ¿Ya? Y multiplica el menos también. ¿Ya? Este es el momento del rectángulo. Nos falta el momento del triángulo. Lo sumamos y estamos listos. Ya. Esto es un poco más difícil de ver. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ver el triángulo. ¿Cierto? Este triángulo de aquí. El triángulo, este punto que dibujé aquí es el centro de gravedad del triángulo. El centro de gravedad del rectángulo, ¿se acuerdan que era justo la mitad? ¿Cierto? Aquí no ocurre lo mismo. El centro de gravedad de un triángulo, o sea, este va a ser, este punto de aquí. Digamos que este lado es A y este lado es B. Entonces va a encontrarse A tercios aquí y 2 A tercios acá. Y aquí abajo va a ser B tercios y aquí 2 B tercios. ¿Ya? Siempre está como en 1/3 o 2/3 de un lado. ¿Ya? Y también de la altura. Entonces, ya. Aquí en este caso, este centro de gravedad está aquí. Entonces, ¿qué me indica esto? Aquí está la fuerza aplicada. Yo cuando calculo el área de este triángulo, que sabemos que es base por altura dividido en 2, ¿cierto? Obtengo la fuerza. Y esa fuerza está aplicada justo aquí, en el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí les puse las distancias. Entonces, si esto es 2L, aquí va a ser 1/3 de eso, ¿cierto? Porque se acuerdan que era aquí 1/3 de este lado. Y aquí sería 1/3 de este lado. Entonces, aquí es 1/3 de todo esto, que es 2L. Entonces sería 2L tercios. Y acá es 2/3 de 2L. O sea, 4L tercios. ¿Ya? Y aquí es por el coseno de teta, ¿cierto? Y esto es por el seno de teta. El 4L tercios. ¿Ya? Y también les dibujé estas distancias aquí hasta acá, hasta la altura h. ¿Se acuerdan que esta es la altura h?
Esta altura de aquí va a ser L por seno de teta, porque es solamente L. Y lo que me queda aquí arriba va a ser la resta. Aquí tenemos que es 4 L tercios por seno de teta. Entonces aquí lo que me queda es L tercios seno de teta. Lo sumo con este y me da esto de aquí. ¿Ya? Y aquí abajo lo mismo. ¿Ya? Esto es L coseno de teta. Y esto va a ser L tercios coseno de teta. Hasta acá. ¿Ya? Em, ¿Por qué tengo todas estas distancias? Porque me sirve para calcular el momento. Ya, el momento del triángulo va a ser, em, si se fijan, esta fuerza está aplicada aquí. Entonces tiene un momento con una distancia vertical y una distancia horizontal. Aquí no, porque aquí estaba justo aplicada en el centro. Entonces era esta distancia por la fuerza y listo. Pero aquí esta fuerza de acá me genera dos momentos. ¿Se acuerdan que les decía que como esta fuerza está aplicada en Y, voy a tener brazo en X y en Z? ¿Ya? Entonces, mi brazo en Z va a ser esta altura de aquí, ¿cierto? Y esa altura de ahí es H más este tramo de aquí, que es L tercios seno de teta. ¿Y eso por cuánto? Por la fuerza. ¿Y cuánto es la fuerza? Bueno, es el área de este triángulo. ¿Y cuál es el área de este triángulo? Base, que va a ser 2L, ¿cierto? Por altura, esta de aquí. Esta altura la teníamos aquí, dividido en 2. Entonces, primero tengo, esta es base, 2L, por la altura, esta es la fuerza, dividido en 2, por la distancia vertical. ¿Se acuerdan que era H más L seno de teta dividido en 3? Y eso me da en X negativo. ¿Por qué? Porque esto es Z cruz Y. X negativo. Después, tengo ahora que ver esta distancia aquí, hasta acá, ¿cierto? O sea, este de aquí. Esa distancia vimos que es L tercios coseno de teta. Entonces sería aquí la misma fuerza, ¿cierto? Esto es lo mismo porque es la misma fuerza, pero ahora por L coseno de teta dividido en 3, ¿cierto? Que es la distancia en X. Y aquí tengo que es la fuerza, eh, perdón, R está en X, cruz, la fuerza está en Y, R cruz, perdón, X cruz Y es Z tongo, ¿ya? Y finalmente lo que hago es, bueno, aquí también distribuí esta multiplicación y los sumé todos, después sumamos, el momento va a ser M rectángulo más M triángulo. De hecho hay términos que se van, por ejemplo, em, este se va con este de aquí, ¿cierto? Y nos queda este momento de acá, que es el mismo de la forma 1, de la primera forma que hicimos. Y este es el ejercicio. Es un ejercicio igual complicado, no voy a mentir, em, pero si es que entendieron cómo funciona esto, como por ejemplo cambiar el sistema de coordenadas, cómo calcular la fuerza con la integral, lo mismo con el momento, y también aquí cómo trabajar con un trapecio, cómo dividirlo en un rectángulo y triángulo, lo del centro de gravedad. Si es que entienden todo eso, es mucho, pero si es que lo entienden bien, no les va a ir mal en el resto del curso. Bueno, al menos en esta parte del curso. ¿Ya? Em, Eso, esto es un ejercicio tipo prueba. A mí me salió un control, pero podría ser tipo prueba, porque igual es difícil. ¿Ya? Em, Eso, entonces, cualquier pregunta que tengan del ejercicio, me mandaron un mail, aquí está mi mail, y nos vemos en el próximo video y a los de mi sección nos vemos el miércoles.